Las últimas 4 semanas hemos estado hablando de lo que la palabra de Dios puede enseñarnos sobre la salud mental. Hemos aprendido a manejar nuestros propios conflictos emocionales y enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. Y hoy vamos a abordar quizás el tema más difícil hasta ahora. Vamos a hablar hoy sobre el trauma. ¿Y qué es el trauma? La Asociación Americana de Psicología dice que el trauma es una respuesta emocional a un acontecimiento terrible. Y dice también que inmediatamente después de un suceso traumático, una persona puede experimentar shock, negación o una larga lista de otros síntomas. A menudo puede haber reacciones a largo plazo a un suceso traumático, como emociones impredecibles, flashbacks, relaciones tensas con sus familiares. Incluso puede haber síntomas físicos como dolores de cabeza y náuseas. Hay innumerables tipos de sucesos traumáticos. Algunos son experiencias puntuales, de una vez, como una catástrofe natural, la muerte inesperada de un ser querido, un susto grave de salud o una agresión violenta que pasa a alguien. Otros traumas que se experimentan durante un largo periodo de tiempo, como por ejemplo el acoso repetido o los abusos perpetuos. Y los traumas pueden ser incluso más complejos e implicar múltiples tipos de experiencias traumáticas, tanto a corto como a largo plazo. Y en hablar de eso no puedo evitar pensar en los muchos refugios y inmigrantes que tenemos aquí, en esta casa de Dios, que son miembros de nuestra iglesia. Oímos historias aterradoras de los innumerables sucesos traumáticos que se experimentan quienes huyen de sus hogares y se enfrentan a los peligros a lo largo de su viaje a este país. Yo realmente no puedo imaginar lo que está pasando a ustedes que han pasado así. Ahora bien, no sé cuántas personas de esta iglesia han experimentado traumas recientemente o en el pasado, pero estoy seguro que todos se han visto afectados por los traumas de alguna manera u otra. Ya sea que te haya afectado personalmente o a alguien que conoces. Pero la verdad es que el trauma es una parte desafortunada de la vida en esta tierra. Y también yo sé que la Biblia no guarda silencio sobre el trauma. De hecho, podemos ver en la Biblia que está llena de historias que detallan las traumas del pueblo de Dios. Una cosa que podemos ver a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento es que el pueblo de Dios, los creyentes en Dios, siempre ha experimentado traumas. Miren a los israelitas que sufrieron hambrunas, guerras, esclavitud. El rey David fue perseguido por el rey Saúl. Job perdió toda su familia en cuestión de días. Y en el Nuevo Testamento, los primeros cristianos fueron encarcelados y perseguidos y matados
a causa de su fe. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo en nuestro texto de hoy. Pablo está explicando la multitud de sucesos traumáticos que ha experimentado en su vida. Puede ver que fue encarcelado varias veces durante largos periodos de tiempo. Fue golpeado muchas veces. Fue azotado innumerables veces. Dice que recibió 39 latigazos de los líderes judíos en 5 ocasiones diferentes. 3 veces fue golpeado con varas. En una ocasión fue apedreado. Le arrojaron piedras a él. Pablo sufrió traumas a manos de hombres, gente que lo quería muerto, gente que lo quería en la prisión, pero también experimentó desastres naturales. Naufragó 3 veces. Una vez pasó una noche y un día enteros a la deriva en el mar. Eso no puedo imaginar. Se enfrentó a peligros desde todos los lados. Peligro de ríos y mares, peligro de ladrones y salteadores, peligros de su propia gente que decía que sea sus hermanos y hermanas. Estuvo a punto de morir de hambre y sed algunas veces. Parece que no hubo ningún tipo de trauma que Pablo no experimentó. Y como he dicho, podemos mirar a lo largo de toda la Biblia y encontrar más y más ejemplos de traumas. Por eso no debería sorprendernos que también nosotros tengamos historias similares en nuestras propias vidas. No es algo nuevo. Sí, es horrible, es difícil, pero no es algo nuevo. Pero la pregunta que tenemos es ¿por qué? Si somos el pueblo de Dios, ¿por qué a nosotros? Si los israelitas eran el pueblo de Dios, si Pablo era el apóstol de Cristo, ¿por qué tenemos que enfrentarnos a esto? A nosotros no parece justo, ¿va? No parece justo que el pueblo de Dios tiene que experimentar trauma. ¿No deberíamos tener algún tipo de protección especial? Somos creyentes. Se supone que somos hijos de Dios. ¿Por qué no nos protege nuestro Padre Celestial en esos momentos? Bueno, en el primer lugar, sabemos que el trauma es una manifestación del mal en este mundo pecaminoso. Desde la caída de la humanidad ha habido todo tipo de la maldad y malicia en los corazones de los hombres. Y nuestro Dios no nos controla como a robots. A hombres y mujeres se les permite hacer actos indecibles unos a otros. Y eso es porque el pecado fue traído al mundo por Adán y Eva cuando desobedecieron por primera vez. Además, sabemos que ese trauma, al igual que cualquier estrés, enfermedad mental o dolencia, ansiedad, puede ser utilizado como una herramienta del diablo. El diablo quiere usar nuestro trauma, nuestros eventos terribles en nuestras vidas que hemos experimentado, y Satanás usaría nuestro trauma para convencernos que no hay Dios que se preocupe por nosotros.
Al diablo le encanta responder a la pregunta, ¿por qué yo? Él le encanta responder y llenará nuestras cabezas con todo tipo de mentiras y respuestas falsas. Al diablo le gusta responder a esa pregunta diciendo, es porque tu Dios, tu Padre, no te ama. O también él dice, esto es tu culpa. Tú te lo buscaste. Incluso cuando eres una víctima, el diablo quiere que pienses que tú tienes la culpa de las cosas horribles que te han pasado. Satanás quiere también que odies a Dios y te odies a ti mismo. Porque el propósito del diablo siempre es matar y destruir. Por eso usa esas mentiras contra nosotros. Pero así son, mentiras. Aunque ninguno de nosotros está libre de culpa, no podemos escuchar a las mentiras del diablo. No podemos permitir que el diablo nos atrape como intentó atrapar a Pablo. Pablo dice en el siguiente capítulo, después de nuestra lectura de hoy, que se le dio una espina en su carne, un aguijón en el cuerpo. Lo llamó un mensajero de Satanás para atormentarlo. Dice ahí en versículo 6 o 7, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. Estaba hablando sobre su trauma, su sufrimiento en su vida. Tal vez estaba hablando de toda la complejidad de todo junto, de los traumas de que hemos hablado. Pero algo lo atormentaba. Pero él no permitió que fuera una herramienta del diablo para apartarlo de Dios. Por el contrario, permitió que fuera un momento para abrazar la humildad. ¿Y cómo hizo eso? Así es como respondemos a la siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer ante un trauma? ¿Hay esperanza? El diablo te mentiría y te diría que no hay esperanza, que no hay un Dios suficiente fuerte como para curarte de tu trauma. Es cierto que no podemos cambiar el pasado, eso es cierto. No podemos deshacer el daño que nos han hecho, pero hay una salida. Siempre habrá esperanza en nuestro Dios. Veamos lo que hizo Pablo. Lo primero que hizo Pablo fue rezar a Dios para le quitará el dolor. Dice en verso 8, 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. 3 veces. Ese es un ejemplo sabio. Ora a tu Padre en el cielo por liberación, por sanación de la angustia, de la impotencia, de la desesperanza, de la desesperación, de los síntomas físicos que te persiguen. Sabemos que Dios promete escuchar a su pueblo. El Salmo 34 dice que el Señor escucha a su pueblo y rescata a los que le piden ayuda. Reza a Dios sabiendo que te escucha y que promete rescatarte. Pero algo de lo que todos debemos darnos cuenta es que la respuesta que recibimos a esas ocasiones de nuestras oraciones no siempre es de la manera que esperamos.
el rescate no siempre se hace según el tiempo ni la forma que queremos. A veces, ese rescate requiere una inmensa paciencia. La oración de Pablo no fue respondida de la manera que él quería o esperaba. Dice que 3 veces oró, pero 3 veces recibió la misma respuesta de Dios. La misma respuesta que era: mi gracia es todo lo que necesitas. Verso 9. Con mi gracia tienes más que suficiente. Era la respuesta de Dios. 3 veces. No era la respuesta que quería Pablo. Por eso, después de la primera respuesta, rezó 2 veces más. Pero después de la tercera vez que rezó Pablo y recibió la misma respuesta, entendió. Entendió que el poder de Dios actúa mejor en la debilidad de su pueblo. Yo puedo ver una conexión entre el trauma y la debilidad. Porque el trauma te obliga a darte cuenta que lo débil e impotente que eres. Cuando experimentas un suceso terrible a manos de otra persona o por causas naturales, te ves obligado a darte cuenta de que no tienes el control sobre nada. Eso es una verdad que muchas veces olvidamos, pero el trauma nos muestra eso. Es un momento aterrador, pero también puede ser un momento que inspire humildad y te lleve a confiar más plenamente en Dios. Y así es como Pablo utilizó su trauma. Así es como su oración fue contestada. Dios le dijo: está bien ser débil, está bien ser impotente, porque yo, el Señor, tu Dios, soy poderoso y usaré mi poder, no la tuya, para fortalecerte en tu debilidad. El poder de Dios es más visible en nuestros momentos más débiles. Cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y empezamos a confiar en Dios, es en esos momentos cuando podemos ver que nuestra debilidad es una oportunidad para confiar más en la fuerza de Dios. Por eso Pablo dice que se vangloria de su debilidad. Se complace en todas las cosas horribles que le han sucedido. Qué raro. Eso no significa que debamos presumir o intentar hacer un concurso sobre quién ha sufrido más traumas. No significa eso. Pero sí significa que podemos aprender y crecer a partir del daño que hemos experimentado. Dios puede utilizar el mal de este mundo para el bien de su pueblo. Podemos recordar que aunque el mundo nos falle y aunque las personas en las que confiamos nos hayan fallado, Dios nunca nos deja. Dios nunca nos abandona. Pablo también muestra que nuestro dolor y sufrimiento crean una oportunidad para consolar a los demás. Dice en el principio capítulo de esta letra a los Corintios: Dios es nuestro Padre misericordioso. Él es el Dios de toda consolación.
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando recibimos consolación de nuestro Dios, aprendimos cómo consolar a los demás. Y el trauma nos da una oportunidad para aprender de eso, para aprender de la consolación que ofrece Dios, nuestro Señor. Que la consolación que el mundo no puede ofrecer. Pablo dice que Dios es la fuente de todo consuelo. No necesitamos buscar en otra parte. Pero entonces, ¿dónde está este consuelo? ¿Cómo es este consuelo? ¿Qué consuelo puede ofrecernos que sea más fuerte que el trauma al que nos enfrentamos, de que nosotros hemos hablado, de que ustedes han experimentado en su camino a este país? Mientras yo reflexionaba sobre esa pregunta, me acordé de una frase que se dice de Cristo numerosas veces a lo largo del Evangelio. Una frase que dice: vio a la gente y tuvo compasión. Veamos un ejemplo del Mateo 9. Dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Ahí dice en verso 36. Lo primero que quiero que todos recordemos es que cuando experimentamos un trauma, Cristo lo ve. Dios ve a su pueblo, siempre. De hecho, lo siente y lo conoce de primera mano, porque Cristo vivió sus propias experiencias traumáticas. Nos acordamos que fue golpeado, burlado, torturado y abandonado por sus amigos, por su familia. Sabe lo que es ser humano, porque estaba aquí en la tierra como humano, sufriendo como nosotros sufrimos. Él sabe lo que es ser humano y sentirse débil y impotente. Cristo ve tu dolor. Y cuando lo ve, no lo ignora. Dice que tiene compasión. Él tuvo compasión a ellos y Él tiene compasión para ustedes. Cuando Dios ve el sufrimiento de su pueblo, no se regodea en Él. No se ríe, no hace la vista gorda. Su corazón se rompe por ti. Tiene compasión por ti. Dios ve y tiene compasión, pero también nuestro Dios es un Dios que cura. Dice en verso 35 que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Él es un Dios quien sana a nosotros. Así que sabemos que nuestros traumas y dolores nunca son demasiado grandes para que Cristo los cure. Puede que no lo haga de la misma manera milagrosa que cuando estaba en la tierra,
tocando a la gente y dando vista a los ciegos y expulsando demonios con sus palabras. Tal vez no es así. Pero una forma de sanar es enviando ayuda en muchas formas a nosotros. Dice que vio a la gente como ovejas sin pastor e inmediatamente les dijo a sus discípulos que debían orar para enviar obreros al campo de la cosecha. Y lo que quería decir con eso era que quería que el Señor enviará gente para hacer exactamente lo que Cristo había estado haciendo: sanar y predicar el Evangelio. Predicando las buenas nuevas, señalando a la gente la compasión de Cristo. Y Él hace precisamente eso. Todavía ahora, es por eso que Dios pone en nuestras vidas hermanos y hermanas aquí, en esta familia de Cristo. Es por eso que Dios nos bendice con psicólogos y profesionales de la salud mental que han sido entrenados en las formas de manejar eventos traumáticos como los que has experimentado. Y nos envía también pastores y hermanos y hermanas en la fe para que nos recuerden la buena nueva del Evangelio. El Evangelio habla de la curación definitiva ofrecida por nuestro Padre a través de Cristo Jesús. El Evangelio habla de un día en el que se acabarán las lágrimas y el miedo aquí en esta tierra. Habrá un día en que no habrá más dolor, no más traumas, no habrá nadie que puede hacernos daño. En Romanos, Pablo dice que no hay nada que pueda separarnos de Dios, nuestro Padre, que nos ama. Dios vio nuestro dolor y su compasión por nosotros le movió tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y no solo eso, sino que resucitó, venciendo a la muerte y al diablo y a todo mal, incluido el mal que nos traumatiza. Cristo aseguró nuestra salvación para que cuando nos reunamos con Él en el cielo, ningún trauma podrá herirnos o tocarnos nunca más. Debemos recordarlo continuamente y consolados por ese hecho. Y como dijo Pablo, recibiendo ese consuelo, esa consolación, consolarnos unos a otros. Yo quiero decir para que nadie pueda olvidar, tu trauma no es tu culpa. Dios no te ha abandonado. Cristo ve tu dolor y tu herida. Él tiene compasión por ti. Tanta compasión que moriría para eliminarlo. Su compasión derramada por ti en la cruz te curará. Él te dará la paz. Amén.